el momento crítico de Europa, donde se pudo esperar un renacimiento fructífero y efectivo de la idea europea. Me estoy refiriendo al año 1947, cuando, vencidos en los campos de batalla, los regímenes vergonzantes para toda Europa de Hitler y de Mussolini, se convocó por la UNESCO una gran conferencia internacional en Zúrich, en Suiza, bajo el título de Recherche Europeo, Encuentros Europeos. Estos encuentros están editados en español en la editorial Guadarrama y son notables porque ahí se vio la diferencia entre un político de talla histórica y mundial como Churchill, donde intervino y en esos reencuentros pronunció la famosa frase de construir los Estados Unidos de Europa, en comparación con toda la crema de la intelectualidad y del arte europeo, todas las figuras prominentes del pensamiento de Europa y europeo, estoy hablando en términos geográficos, cuidado, que de Europa no se tenía ninguna conciencia unitaria, ni de alma, ni de espíritu, ni de nada, ni de política. Europa era una idea geográfica, era una idea continental, que ni siquiera, como demostró también González Reynolds, ni siquiera era importante como continente, porque no es un continente, es el cabo asiático de un continente inmenso que es el asiático, y es el cabo, el extremo occidental. Pues bien, ahí el contraste con Churchill fue notable. De los casi un centenar de intelectuales, los más, granados de aquel momento europeo, entre los que asistió Ortega y Gasset, que por cierto, no lo voy a repetir ahora, hizo un completo ridículo, porque fue una locura lo que dijo, como un hombre ególatra, vanidoso, pero hasta tal punto que casi oyéndolo se pedía una intervención psiquiátrica, porque llegó a decir que él había que él había, en público, en una conferencia, ante los físicos, químicos, los más grandes investigadores de Europa, llegó a decir que él había tenido, la inspiración de haberle dicho a Heisenberg que el principio de indeterminación implicaba también un cambio en el mundo de la física que lo trasladaba a la filosofía, y dice que él se lo explicó a esto, que se lo descubrió a Heisenberg, y luego, no contento con eso, le dijo que con Einstein discutió que el principio de la relatividad general él lo habló con Einstein antes de haber publicado su obra. Esto llegó a decirlo delante de eso, hasta tal punto que fue interpelado y puesto en ridículo en público, diciendo: ¿pero qué está usted diciendo? ¿Pero de qué habla? Y esta vergüenza está ocultada, y quien me dude de mis palabras, que compre el libro de la edición Guadarrama y que lea la intervención de Ortega y que lea la contestación de los grandes talentos que le contestaron, poniéndolo en ridículo, como por haberse suicidado después. Si es que no se puede hacer ese ridículo tan grande. Bien, después algunos creen que yo le tengo manía a Ortega. Manía, no, simplemente sé que como puede ser que tenga mucho mérito como escritor, indudable. Renovó el idioma español. Su retórica es incomparable, es maravillosa, es magnífica, es muy culta. Sabe muy bien, no llega a la genialidad de Heidegger, pero es ese estilo retórico, puramente retórico, que parte de las raíces de la palabra y va añadiéndole significados que parecen que son sinónimos y no son, porque cada vez la palabra nueva empleada añade un matiz que el anterior no tenía. Ese Ortega en eso es insuperable. Yo creo que es el mejor escritor español de todos los tiempos en ese sentido. No el mejor poeta, ni el escritor más bello, eso no. Quiero decir, el más preciso en el uso del vocabulario. Pero también el más irresponsable, porque utilizaba, embalado por el conocimiento del idioma y del vocabulario, y la atracción que sentía por la profesión de su padre, Ortega y Munilla, como periodista, pues él se embalaba en el uso del lenguaje y de las palabras para decir las mayores tonterías y las mayores locuras, con tal de que sonaran bien, pues ya estaba. Bien, esto pequeña paréntesis
a Ortega para que no crean que es que yo tengo una manía personal. No, es que políticamente ha sido un filósofo desastroso para España, para la idea de libertad y de democracia y de unidad de España. Periódico desastroso. Pues sigo ahora con aquella conferencia del 47. En aquella hubo, de tantísimos escritores como hubo, el 98%, porque, perdón, salvo dos grandes pensadores como Paul Assart, el francés, y como George Lucas, el comunista, que dijeron la verdad, los demás fue un canto romántico, tonto, ridículo a Europa, a una Europa inexistente, y que además estaba destruida, no iba a existir. Y la pregunta es, no la que he visto, que fue organizada por la UNESCO, no era una pregunta, un guión para que todos respondieran sí o no, no, era como era la reconstrucción de Europa, lo que estaba en ese momento, todavía no estaba en marcha ni el plan Marshall, ni la Guerra Fría siquiera había todavía comenzado, estaba a punto de comenzar, como en las memorias aprovecho para decir que en las memorias de Spaak, secretario general de la OTAN, ahí dice por qué Rusia fue, al ser excluida del plan Marshall, empezó la Guerra Fría, porque Rusia no aceptó, porque ella, que había sufrido tanto o más que todos los demás, en muertos y en víctimas, porque era excluida de la reconstrucción del plan Marshall. Y como la excluyeron, y ahí empezó, la Guerra Fría empezó ahí. También lo digo entre paréntesis, para decir conceptos que la propaganda ha tenido ocultos durante años. Y yo, como soy curioso por naturaleza, y busco los orígenes para conocer la fuente de las divergencias y de las disputas, pues yo conozco y sé por qué y cómo y cuándo empezó la Guerra Fría. Pues bien, allí, en aquella conferencia, que no fue de un día, duró varios años, las conferencias de los encuentros de Ginebra duraron varios años, pues ahí fue unánime. Digo, se habló de esos dos intelectuales que dijeron la verdad sobre la no existencia de Europa y sobre las ideas que se enfrentaban en ella. Pero los demás fue un canto al pasado, e incluido ahí también Ortega. Es decir, donde la solución que proponían a una Europa hundida, a un humeante de la guerra, era volver al pasado. Cuando se lee esto, se piensa en qué manos de intelectual, en qué filósofo, en qué manos estamos. Una guerra como no se había conocido la humanidad. Y al final no se le ocurre a ningún pensador, filósofo, o político, o científico, a ninguno se le ocurre decir por qué alguna causa tendrá que haber esta guerra. Alguna causa produjo la guerra del 14 y alguna causa ha reproducido la necesidad de una guerra en la del 39. ¿Por qué? Nadie le preguntaba el por qué. Y entonces decían, ¿cómo? Y todos decían, la solución ahora es restaurar el pasado, restaurar el pasado, restaurar. Ensayó Ortega. Es decir, volver al parlamentarismo. Pues esa idea de Europa, ese alma europea, no existió entonces. En la recherche es inútil, buscar lo que queráis, no lo encontraréis. Allí no hay alma de Europa. Que es lo que la literatura de este señor Renzi, primer ministro italiano, presidente del gobierno italiano, quiere ahora darle un alma para que la vieja tía aburrida deje de ser aburrida, pero no de ser vieja tía. Y ese es el tema. Es que es una vieja tía Europa. Porque nunca ha tenido poder, por eso es vieja tía. La vieja tía aburrida no tiene poder. El poder lo tiene el padre, la madre, el hermano de la vieja tía. Pero la vieja tía es una invitada molesta en la casa, que vive en una casa porque ella no tiene medios suficientes para hacerlo por ella misma. Y es aburrida, porque no para de dar consejos y de hablar, cuando no hace nada efectivo. Y sin embargo, es ella la que está continuamente perorando, la vieja tía aburrida, con sermones. Pues esto es Europa, una vieja tía aburrida. Eso es verdad. Ahora, ¿qué tratamiento propone Renzi para que esa vieja tía aburrida pase a ser divertida y a tener un poder propio que no dependa del parentesco? Pues nada, porque hasta ahora lo que se ve en sus declaraciones es que va a prolongar hacia
hacia Bruselas, en la dirección, lo que ya ha dicho y ha predicado para Italia. Es verdad que en Italia ha tenido la retórica, cuidado, no estoy hablando de las medidas, pero el nuevo lenguaje de Renzi, que es un joven que pertenece al Partido Demócrata, resultado de unión de toda la izquierda, incluido el Partido Comunista, pues es verdad que está produciendo un lenguaje más atractivo. No ha hecho nada todavía, pero la palabra seduce. Y este hombre, de momento, es seductor con su palabra. Porque no habiendo hecho todavía nada, sin embargo, mejora su sondeo y vence a sus rivales. Incluso el hijo de Berlusconi, dice el periódico, alaba la actual dirección del PD. Pero ¿qué dirección no hay? Lo que hay es, sí, nuevos puestos, pero no está dirigiendo, está hablando. Pero hablando en términos que despiertan cierto interés. A mí me lo despierta. Alma de Europa. El alma de Europa no la encontró ni Jung, ni Adler, aquellos discípulos de Freud que querían descubrir la psicología profunda de los pueblos, aquellos que pretendieron nada menos que sentar en el diván a los pueblos, a las naciones, pues incluso estos, claro, no han descubierto nunca un alma europea. En cambio sí que se ha descubierto el alma rusa, se sabe lo que es. Pero el alma europea yo no sé lo que es. Sí, sé lo que era durante la Edad Media. Lo que me he referido, cuando el catolicismo, la religión, el idioma, los fueros, el derecho era lo mismo. Entonces claro que había un alma, pero más, sí, alma. Luego, ese alma se sustituyó y ya con los modernos, por ejemplo, en Berlín, hablan de espíritu europeo. Ya no alma, espíritu. Y la palabra espíritu, que ha sido condenada desde la Guerra Mundial porque no aparece ni en los textos de los filósofos ni en los periódicos. La palabra espíritu es sospechosa de idiotez, de imbécil, que cree en el espíritu, como si fueran el plural, como si fuera creer en los espíritus o en los muertos. No, la palabra espíritu se ha desvinculado, dejó de estar de moda cuando triunfó el materialismo marxista. Es decir, en ese momento no había pensador ni escritor que pretendiera ser inteligente si no utilizaba los conceptos y los que no los conceptos el lenguaje marxista, donde la materia es la única explicación de la vida dada por los antiguos filósofos como Demócrito o incluso con los modernos como Spinoza. Eso llega a Carlos Marx y lo convierte en un dogma. Entonces pronunciar la palabra espíritu parece que es de idiota, de un imbécil, o que es de un cura que habla de espíritu. Pero estamos hablando ahora de alma. Y está bien, es atractiva que emplee la expresión alma, pero vamos a buscarla. Yo no la encuentro. Por ejemplo, como antes he citado el alma europea, que no la encontraba, hay un pensamiento de Montesquieu interesante, porque eso ya implica lo que es Europa, un valor, no hablemos de espíritu ni alma, es un valor que debe ser superior, por ser un todo que incluya las partes, de un valor superior al del egoísmo e incluso al valor de las naciones que integran Europa. Por ejemplo, dice Montesquieu, si yo tuviese algo, o si yo supiera algo que fue útil y que fue perjudicial para mi familia, lo rechazaría de mi espíritu. ¿Veis por qué hablaba yo de espíritu? Ya entonces no era el alma en Europa, era el espíritu. Llevaréis lo que dice a continuación Montesquieu. Decía, si yo supiese algo que fue útil o que fuera útil a mi familia y que no lo fuese para mi patria, buscaría olvidarlo, porque ponía por delante la patria, a la familia, porque es el todo. Y continúa Montesquieu, si yo supiese algo útil a mi patria y que fuese perjudicial a Europa o al género humano, lo consideraría como un crimen. Esto sí se entiende. Esto es que los valores humanos, cuando están manejados por los grandes hombres, cada uno se pone en su sitio. Claro, Europa, claro que hay un interés común europeo. Una guerra europea
no es que fuera un desastre para el mundo, es que fue el fracaso de todas las naciones europeas. Las dos guerras han fracasado, han terminado, carecen de sentido. Toda su historia queda anulada. Una guerra termina con la historia, se empezará luego otra cosa, que es la reconstrucción de lo destruido, pero eso es otro movimiento espiritual distinto del que pretende Renzi ahora al hablar del alma de Europa. Si seguimos hablando del alma de Europa, tenemos que seguir buscando en la literatura, en los momentos claves, igual que hemos citado a Montesquieu, por ejemplo, en Malraux, que no fue invitado, que no participó en la conferencia en la recherche, los encuentros de Ginebra. Sin embargo, dejó escrito en la psicología del arte, en el capítulo referente a los museos, dijo que muriente o no muriente, sin duda amenazada, Europa, toda ella cargada de resurrecciones que abraza todavía resoluciones, parece pensar menos en palabras de libertad que en términos de destino. No está mal. Yo no tengo mucha simpatía por el Marroc, pero esta frase me gusta, porque si Europa no está pensada en términos de libertad, es porque nunca fue un proyecto. Amigos, cuidado lo que estoy diciendo, y lo digo de verdad. Porque Europa no es una nación, no hay una soberanía europea, eso no está en Bruselas. Bruselas es un club, hay un club, la sede de un club de naciones europeas, de estados europeos, mejor dicho, que dicta una directiva para regular su economía, y a veces por necesidad de regular la economía de los países integrados en ese club, tiene también que rozar ciertas cuestiones referentes a la libertad. Pero cuando habla de la libertad, aquí Malraux lo ha intuido. No se trata tanto de que emplee la palabra libertad porque haya decisiones libres. ¿Qué decisiones libres hay en Bruselas? ¿Quién ha tomado esas decisiones? ¿Qué democracia dicta en Europa esas decisiones para decir que en Bruselas son libres? O en Italia, Renzi. ¿Pero qué tiene Alemania o Italia que no sea la reconstrucción que hicieron los americanos después de la Guerra Mundial? La reconstrucción de las antiguas naciones llamadas Alemania e Italia, porque no había quedado piedra sobre piedra, pero no en los edificios, que todavía quedaron algunos, y en sus restos históricos, no quedó piedra sobre piedra de la filosofía, del pensamiento totalitario nazi y fascista. Así, esa destrucción fue tan grande que, como tenían que haber destruido a todo el pueblo y eso era imposible, pues tuvo que convivirse, aceptar el espectáculo triste, pero que fue inevitable, de ver cómo los mismos servidores del totalitarismo fascista y nazista, igual que hemos visto que los servidores del franquismo en España, lo mismo, tuvieron que ponerse al frente, apoyados por los Estados Unidos y por los americanos, ponerse al frente de las naciones europeas. Cuando en Francia y en Alemania surge la idea de crear un interés común que impida otra tercera guerra. No, en realidad había habido tres ya. Primero fue la guerra franco-prusiana, la que acabó con el Imperio II, con el Segundo Imperio de Napoleón III, y que terminó también con la desgracia de la Comuna. La guerra franco-prusiana. Luego la Primera Guerra Mundial, que fue la llamada guerra europea, la guerra idiota o tonta, como se le calificó por todas partes. Y luego la Tercera Guerra Mundial, consecuencia de la primera, porque los castigos impuestos a Alemania eran tan excesivos que era imposible para el pueblo alemán levantar la cabeza. Y Hitler hizo la propaganda sobre ese tema y arrasó, y Mussolini antes igual. Bueno, pues bien, si en Europa no nace más que como una reconstrucción de lo destruido, pero lo destruido no fue Europa, lo destruido fueron naciones europeas, Alemania, Italia, no Europa. Y está muy bien que De Gaulle y Adenauer acuerden crear la comunidad del carbón y del acero con el Benelux, que hablan de Luxemburgo, porque era crear un motivo de unión
que como estaba en la frontera, explotar conjuntamente las minas del Ruhr y las industrias. Eso fue una idea muy buena, pero no era una idea política. Allí no hay un germen europeo. Lo que es una idea buenísima para evitar los conflictos permanentes y se crean tres naciones. Y a partir de ahí empieza ya la tragedia. Tratado de Roma, las constituciones de Lisboa hasta la última, todo ha sido un equívoco. Nada ha estado dirigido por la libertad. Nada. Todo ha sido un cúmulo de intereses económicos y de saqueos de unas naciones explotadas económicamente por las más poderosas dentro de Europa. De esa manera, la palabra Europa nació a la vez que murió el espíritu europeo. Así, cuanto más Europa se hable hoy, menos espíritu europeo hay. Que ahora un italiano venga a hablar del alma de Europa pero dice recuperar el alma de Europa. ¿Pero cuándo ha habido alma de Europa? ¿Cómo recuperar? ¿Qué alma? Decídmela, que la diga. ¿Qué alma de Europa quiere recuperar? La de Carlomagno, claro, otra no puede ser. La de los monjes y de los Cluny. ¿Pero de qué están hablando? No es más que retórica, mentiras, palabras, propaganda, cosas nuevas para ser atractivo. Alma europea, yo no la veo en ninguna parte. Y me remito a las palabras de Montesquieu, preciosas, pero que no han sido nunca llevadas a la práctica. Y ¿por qué Malraux dice que no se emplea más que como libertad, como destino? Bueno, yo corrijo a Malraux. Desde luego, nunca como libertad. Europa ha sido concebida tampoco como destino. Europa ha sido concebida como potencia auxiliar de Estados Unidos. Estados Unidos la reconstruye, repara la sangre, las heridas, los edificios, los monumentos, pone en el poder a los hombres que había vencido Hitler y Mussolini, Adenauer, De Gasperi. Esos hombres vencidos, mediocres, son apoyados por el ejército de Estados Unidos. Eisenhower en el cuartel general de París y Marshall, que fracasó en China porque fue allí destinado para contener el comunismo, fracasó y lo trajeron a Europa para que aplicara el plan Marshall. Pues bien, esta pareja de generales con el poder total sobre Europa, total, porque Europa no existía, si está destruida toda entera, todas las naciones, con el poder total inician la reconstrucción de Europa. Y como no tienen dialogantes, ¿con quién van a hablar? Si no es más que humo en las ciudades bombardeadas y destruidos los edificios, y los antiguos gobernantes demócratas cristianos, que son a los que llaman los americanos, los demócratas cristianos, porque los socialistas eran sospechosos de haber sido débiles o de ser débiles contra los partidos comunistas, a los que se les teme a la vez que se gana la victoria contra Alemania, empieza el temor al Partido Comunista, que se consideran quintas columnas de Moscú, quintas columnas de Stalin. Pues a ellos no se podía confiar. Entonces, en todo ese caos sencillo de interpretar, porque está de un lado la potencia vencedora de Estados Unidos y de otro lado las potencias vencidas todas, que es la Europa continental, y en medio Inglaterra, arruinada por la guerra, pero con el prestigio moral de Churchill tan grande que termina la guerra, la primera elección que hay, y no se elige a Churchill, se elige a Attlee. Pues ese no es que demuestra lo grande que era el pueblo inglés, es que demuestra que no había ninguna idea de Europa y ninguna necesidad de Europa y ningún sueño europeo, porque el sueño europeo lo tuvo Churchill solamente. Ahí tenéis la prueba, que gana la guerra y pierde las elecciones, porque soñó en la posibilidad de una Europa unida, unos Estados Unidos de Europa. Esto de Renzi hoy, Italia, ¿qué esperamos ahí? Yo no espero nada. Yo no espero de verdad nada. No ha hecho nada en Italia más que palabras. Aquí llega a Bruselas y vienen también con palabras de alma europea, vieja tía aburrida, voladura de la vieja política. ¿Pero qué voladura? ¿Qué es lo que ha hecho él? ¿Con qué fuerza se presenta Renzi como jefe del centro izquierda italiano? Ah, muy bien. Pues lo único es que en Italia ha vencido a Berlusconi y está venciendo también al cómico Grillo.
Esos son sus méritos. Es mucho mérito vencer moral, política o intelectualmente a Berlusconi. ¿Vosotros creéis que eso es un mérito grande? ¿Y es un mérito grande vencer políticamente a un payaso como Grillo? De profesión. Bueno, pues esos son los méritos.